la muerte de mi papá fue un impulso para que yo estudiara periodismo, para que yo me adentrara en esta investigación, que además fui la única en mi familia que se metió en esto, porque era un proceso muy peligroso y de hecho, aunque él está en la cárcel condenado, sigue siendo peligroso. En Colombia yo no salgo sola a la calle. Tengo 2 guardias de seguridad, un carro blindado, me llegaron amenazas, fue un juicio de amedrentar a todo el mundo, de que los testigos cambiaran las versiones, pero se logró que fuera condenado por la muerte de mi papá y por 5 homicidios más. Y claro, su alianza con los paramilitares y con otros grupos criminales. Y está en nuestros estudios Diana López Zuleta, que es escritora y periodista colombiana, autora del libro Lo que no borró el desierto, que es una historia tremenda porque es una historia de vida. Bienvenida. Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme a tu programa. Tú estás acá para hablar de tu libro, hablar de tu trayectoria como escritora, pero es increíble cómo empieza esta historia. Esta historia comienza, es decir, uno puede tener muchas razones para ser periodista, ¿no es cierto? Pero la tuya es una razón terriblemente intensa, tiene que ver con el asesinato de tu padre. Sí, que ocurrió cuando yo tenía 10 años, eso fue a finales de los años 90. Él fue asesinado por quien entonces era alcalde de un municipio de La Guajira, en el norte de Colombia. En esa época se vivía mucha violencia y su asesinato quedó impune durante muchos años, hasta cuando ya yo estando grande, resulta que este señor había asesinado a más de 100 personas, pero era el gobernador de todo un departamento, hacía lo que quería, era supremamente poderoso. Y la fiscalía comenzó a investigar. ¿Cómo era que se llama? Kiko Gómez. Sí, Kiko Gómez, que fue alcalde muchas veces, gobernador, y nadie se atrevía a investigarlo porque asesinaba a todo el mundo. Era el rey en esta región. Entonces crecí en un entorno de muchas amenazas, de mucho miedo, paramilitares, que son grupos de extrema derecha que eran apoyados por el gobierno y que los apoyaba Kiko Gómez. Entonces el proceso lo cerraron. Yo pues crecí con mucho dolor por la muerte de mi papá y sin que se pudiera hacer nada, y fue condenado hace 4 años, entre otras cosas, por investigaciones que yo aporté a la fiscalía. ¿Tú hiciste? Sí. Es decir, tú te conviertes en periodista y en periodista de investigación para desentrañar la verdad del asesinato de tu padre y la responsabilidad de Kiko Gómez en esto. Sí, la muerte de mi papá fue un impulso para que yo estudiara periodismo, para que yo me adentrara en esta investigación, que además fui la única en mi familia que se metió en esto, porque era un proceso muy peligroso y de hecho, aunque él está en la cárcel condenado, sigue siendo peligroso. En Colombia yo no salgo sola a la calle. Tengo 2 guardias de seguridad, un carro blindado, me llegaron amenazas, fue un juicio de amedrentar a todo el mundo, de que los testigos cambiaran las versiones, pero se logró que fuera condenado por la muerte de mi papá y por 5 homicidios más. Y claro, su alianza con los paramilitares y con otros grupos criminales. Increíble, o sea, tú transformaste tu dolor personal, ¿no es cierto? Lo convertiste en una especie de motor para hacer justicia, no solamente con respecto a tu padre, porque como tú dices, lo que tú viviste lo vivió mucha gente, ¿no? Sí, totalmente. Creo que por eso esta historia que relato en este libro, que se llama Lo que no borró el desierto, es una historia universal, realmente, porque son muchas las víctimas que se sienten representadas en esta historia, y aunque hubo justicia, que es como un caso muy
particular entre tanta impunidad que hay en Colombia, el dolor, la violencia, todos estos sentimientos terminan siendo universales, ¿no? Como toda esa impotencia que nace a raíz de algo tan difícil como es la muerte, pero peor cuando hay de por medio un asesinato. Ahora, ¿cómo fue el proceso de la investigación? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste la investigación? Pues tenía 26 años en esa época, eso fue en el 2013. Y bueno, primero tratar de convencer que mi propia familia declarara, conseguir archivos, conseguir que la gente hablara. Colaboré mucho con el fiscal y también me hice parte civil del proceso. Entonces, pues también fui testigo del proceso judicial de mi papá, pero a la vez también era periodista. Entonces, como que hice muchas cosas en medio. Claro, ibas contando como periodista lo que vivías como parte de un proceso de reivindicación por un asesinato. Exacto. Pero además yo creo que eso sirvió muchísimo. Es decir, que se diera a conocer en los medios. Yo escribí un par de crónicas que fueron publicadas y todo esto ayudó porque en la muerte de mi papá ocurrieron muchas cosas. Hay muchas cosas tenebrosas. El libro es una novela, básicamente. A mi papá lo hieren, lo llevan al hospital, pero no lo atienden. Deciden no transportarlo en una ambulancia como deben transportar a los pacientes y lo llevan en el carro del asesino. Él finalmente muere desangrado, pero lo van pasando por muchos pueblos sin pararle la sangre, sin ponerle sueros, y llega a la clínica prácticamente desangrado. Pero además el asesino tenía una práctica macabra y era que iba al velorio de sus víctimas. Y entonces le hizo un homenaje a mi papá. O sea, cuando tú tenías 10 años y estabas enterrando a tu papá, el asesino de tu padre estaba en el velorio dando discursos. Sí, hay incluso videos de él dando un discurso en el recinto del consejo, diciendo que le habían matado a un amigo. Es una cosa como impresionante y pasó con otras muertes también. Y, por ejemplo, en esta zona donde el ritual de la muerte es tan importante, hacen una velación de 2 días. Él llegaba y regalaba a veces los ataúdes de sus propias víctimas. Y claro, eso intimidaba más, porque cuanto más de frente lo hiciera, era más tenebroso. Miedo. Sí. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque uno de los factores que implican la impunidad de situaciones como esta es el miedo, el silencio, ¿no es cierto?, el temor de la gente, y que una criatura de 26 años se enfrente a este monstruo, ¿no? Debe haber sido una cosa muy impactante, ¿no? Sí, sí, fue enfrentarme a mis propios miedos. Yo no voy a decir que no tenía miedo, pero digamos que el coraje nace de ahí, como de que tengo miedo, pero no me voy a dejar paralizar por ese miedo. Porque sí, como que yo sentía que o podían matarme y iba a ser un dolor demasiado grande para mi mamá, o podían matar a alguien cercano y la culpa iba a recaer sobre mí. Ti. Sí. Entonces siempre estaba como en esa agonía de ¿qué hago? Pero yo también decía, es mejor hacer las cosas de frente, porque la clandestinidad me hacía más vulnerable, sí. Increíble. Pero eso te cambió la vida, me imagino. O sea, a partir de ese momento, enfrentarte a este todopoderoso, ¿no es cierto?, capaz de matar a sus enemigos, porque ese es el origen del asesinato de tu padre. Tu padre era concejal y descubre los malos manejos y decide oponerse a este, ¿no es cierto?, a este personaje, y él, como hace con todos sus enemigos, lo mata, ¿no? Exactamente. Él estaba denunciando todas las corruptelas. Exitosa. Y también era aspirante a la alcaldía. Entonces, como él siempre tenía el poder en ese municipio y después en toda una región, que fue ganando ese respeto, fue ganando ese poder, y también en alianzas, no solo con grupos criminales, sino con
la misma fuerza pública. La fuerza pública trabajaba para él, que era peor aún, ¿no? Como que con dineros del Estado se mandara a asesinar a la gente y no pasara nada. Era... Y bueno, todavía hay un reducto de ese poder, ya cada vez menos visible, menos fuerte, pero pues todavía lo tiene. ¿Y nunca te pasó por la cabeza, o sea, me imagino que tus sentimientos con este libro, esta investigación y con la sentencia, ¿cómo fue el día de la sentencia de este hombre para ti? Bueno. O sea, regresaste hacia cuando tuviste 10 años. O sea, que sí. Me imagino que haber sido un momento muy fuerte en tu vida, ¿no? Sí, pues uno de los momentos más fuertes creo fue el día en que todas las partes presentaron los alegatos de conclusión. Yo siempre era como muy pesimista y decía, aquí no va a pasar nada, porque no pasó nada durante 20 años y seguramente no lo van a condenar. Y además, cada vez era más difícil como recaudar pruebas, ¿no? En esa época no existían cámaras ni nada de esas cosas de seguridad, por ejemplo, que son uno de los principales elementos para probar un asesinato, y solo lo que había eran testimonios. Entonces, pues ese día fue supremamente emocionante porque fue ver al fiscal durante 4 horas diciendo por qué debía ser condenado, pidiéndole a la juez que impusiera la máxima condena. Exitosa. Porque pues los delitos habían sido muy graves y la juez demoró 1 año y 3 meses para decidir. Pero decidió. Sí, que es una sentencia además bastante extensa, y yo lloré. O sea, mi primera impresión no fue, yo no sé si lloraba de alegría, era como una sensación impresionante, y fue un día muy como lleno de emociones, porque además por la noche me llaman y me dicen como, mira, activaron una orden para asesinarte. Entonces, pues fue también como difícil por ese lado. Y ya después de la condena me dediqué a hacer el libro, me dediqué a como investigar más, porque el libro... A contar toda la historia, ¿no? Sí. Ahora, y tú eres una persona creyente, o sea, que ¿tú has tenido a tu padre presente de alguna manera en todo esto? Sí, sí, y a veces lo he sentido, a veces he soñado con él, como que siempre está ahí. Debería tener la fe un poco más fuerte, pero no tanto. Creo que con los años me he vuelto un poco... Claro, pero ha sido de alguna manera honrar a tu padre, ¿no? Sí, y honrar la memoria. Padre, honrar su memoria. Sí, sí, yo puse en este libro, tiene un epígrafe que dice, mientras la justicia no logre ser una forma de memoria, la memoria en sí misma es una forma de justicia. Y a veces hay justicia, pero no hay memoria, ¿no? Es decir, se siguen adorando a los criminales. Te agradezco mucho por estar con nosotros, por estar acá en el Perú. Ya hiciste la presentación, ¿no? Sí, fue ayer, ¿no? Ayer. Y el libro lo están vendiendo en el Parque Kennedy, exitosa, en el stand de Planeta. Te agradezco sinceramente muchísimo por estar acá, por el valor que has tenido de hacer esta historia y por el ejemplo que estás dando, ¿no? Porque yo creo que es decir, nosotros hemos hablado tanto de esto, de que si encendemos los reflectores no permitimos la impunidad. O sea, es la oscuridad, el que la gente no cuente las historias, el que los periodistas no hagamos nuestro trabajo, lo que permite que la impunidad progrese, ¿no? Y libros como el tuyo, que cuentan esta historia, son la muestra de que es posible que las cosas sean diferentes, ¿no? Así es. ¿No? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno. Me preguntan dónde tienen que ir al Parque Kennedy. Si quieren, me preguntan dónde venden el libro. Tienen que ir al Parque Kennedy. Vas a estar hoy en el parque, me imagino. Voy a estar por la tarde. Tendrías que estar ahí firmando libros, ¿no? Sí. Que la gente te conozca, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias y felicitaciones una vez más. Muchas gracias, Nicolás.